Hoy vamos a meternos de lleno en la historia, una historia fascinante y, la verdad, bastante sorprendente de una de las ideas que más ha marcado nuestro mundo, el monoteísmo. A ver, arranquemos con una pregunta que puede sonar un poco provocadora. ¿Qué tal si el Dios de la Biblia no siempre estuvo solo? Sí, así como suena. Vamos a escarbar en los orígenes del monoteísmo. Y créanme, nos vamos a llevar más de una sorpresa. Miren, aunque hoy nos parezca obvio, si uno se pone a revisar la evidencia, tanto en la propia Biblia como en hallazgos arqueológicos, se encuentra con algo totalmente distinto, un mundo que para nada era monoteísta. Fíjense en este texto. Es un pasaje súper antiguo del Deuteronomio. Lo que describe es básicamente una especie de asamblea de dioses. Y aquí lo interesante es que Yahvé, el Dios de Israel, no es el jefe supremo. No, es uno más del montón, al que le toca, digamos, su pueblo, su nación. Pero ojo, que esto no se queda solo en textos antiguos. La arqueología nos da pruebas tangibles. Miren esto, es una inscripción encontrada en un lugar llamado Kuntilet Ahrud, y dice clarito, te bendigo por Yahvé de Samaria y su Asherá. O sea, Yahvé tenía una compañera, una diosa consorte. Y no crean que era una figura secundaria, para nada. La adoración a esta diosa, Asherá, era tan importante que su estatua estaba, agárrense, en el mismísimo templo de Jerusalén. Y no por un ratito, Estuvo ahí por periodos larguísimos. Ok, entonces la pregunta del millón es, ¿cómo pasamos de este panteón lleno de dioses a uno solo? ¿Qué hizo que Yahvé, uno entre varios, empezara a destacar y a subir de categoría por encima de todos los demás? Bueno, fue algo así como una fusión empresarial divina, si me permiten la analogía. Yahvé empezó a absorber las características de los otros dioses importantes. Del dios El tomó el papel de creador supremo. De Baal, el poderoso dios de la tormenta, se quedó con el control del trueno y la lluvia. Básicamente se fue convirtiendo en un todo en uno. Y esta competencia no era para nada amistosa. Se ve clarísimo en algunas historias de la Biblia. ¿Recuerdan la del profeta Elías contra los profetas de Baal? Bueno, eso fue un enfrentamiento en toda regla, una lucha de poder entre dioses rivales. Pero aquí es donde la cosa se pone aún más interesante. Este cambio hacia la adoración de un solo Dios no fue solo una cuestión de fe o teología, no. Estaba íntimamente ligado al poder, a la política y a la identidad de toda una nación. Miren esta comparación, es alucinante. A la izquierda tenemos la estructura de un tratado de vasallaje asirio, un contrato político básicamente, y a la derecha el libro del Deuteronomio. Las similitudes son calcadas. Lealtad absoluta, prohibición de otros señores o dioses, lectura pública, bendiciones y maldiciones. Es el mismo formato. Y aquí está el clic del asunto. Se tomó un modelo puramente político, el de la lealtad absoluta a un rey o emperador, y se aplicó al plano religioso. La idea era, así como le eres fiel a un solo rey, le serás fiel a un solo Dios. La religión se convirtió de repente en una herramienta política potentísima. Claro, esto no pasó de un día para otro. Fue un proceso largo que duró siglos. En esta línea de tiempo podemos ver algunos de los hitos más importantes de esa transformación. Y aquí viene una de las grandes paradojas de la historia. A veces, de las peores crisis nacen las ideas más transformadoras. Y eso fue exactamente lo que pasó. La catástrofe más grande para el antiguo Israel, que fue la destrucción de su reino y de su templo, terminó siendo el empujón final que consolidó el monoteísmo. Piensen en esto. Si te quedas sin rey, sin tierra, sin templo, ¿qué te queda? La ley, la Torá. La identidad tuvo que cambiar. Y con ella, la idea de Dios. Ya no podía ser un Dios local, atado a un lugar físico. Tenía que ser un Dios universal, un poder que estuviera en todas partes. Y en este nuevo contexto, bajo el dominio del imperio persa, pasó algo completamente nuevo. Se empezó a gestar la idea de que la religión y el Estado podían ir por caminos separados, que la identidad religiosa no dependía necesariamente del poder político. Un concepto, revolucionario para la época. Entonces, como vemos, este viaje nos muestra que la idea de un solo Dios no fue, digamos, una revelación que cayó del cielo. Fue un proceso súper complejo, una mezcla de política, de resistencia cultural, de crisis y de la necesidad de forjar una nueva identidad. Para resumirlo en 4 pasos, podríamos decir que la evolución fue así. Primero, un panteón de dioses con Yahvé como uno más. Luego, Yahvé empieza a absorber a sus rivales.
Después, la idea de un solo Dios se usa como un modelo político para centralizar el poder. Y finalmente, tras la destrucción, esa idea se convierte en una identidad universal, portátil, basada en la ley. Y todo este recorrido histórico nos trae de vuelta al presente con una pregunta que da para pensar, ¿no? Si en sus orígenes el concepto de un Dios único fue una herramienta para consolidar el poder, ¿cómo vemos hoy esa relación entre los sistemas de creencias y las estructuras de poder que nos gobiernan? Al final, la historia del monoteísmo es un recordatorio muy potente de que las ideas que nos parecen eternas, las que definen quiénes somos, en realidad nacen y se moldean en el fuego de la historia, de la política y del poder. Gracias por habernos acompañado en este análisis.